Evangelio de Juan, capítulo 14. Pero antes que nada, algo que siempre lo tenemos que tener presente, vamos a orar. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, orar para pedir la dirección. Mientras que usted busca Juan 14 y busque Hechos 5. Juan 14, Hechos 5, y ahí en Hechos nos vamos a mover en unos versículos que están ahí cerca. Le he puesto por título a lo que tengo intención de compartir, pero con la ayuda del Señor. No somos religiosos. Amén. Y que el Señor nos ayude. Bueno, si ya lo tienen, yo le invito a cerrar sus ojos y vamos a orar. Quédese sentado ahí, ponga su corazón, eso sí. Oh Dios y Padre Celestial, Dios de amor y de misericordia. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y gracias, Señor, porque tú te has placido, como dice tu palabra, porque te gozas en revelarnos, Señor, tu palabra a cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por esto. Te pido ahora, Padre Santo, máxima atención de mis hermanos, Señor, y que yo también esté concentrado para poder escuchar la voz y ser dirigido por tu Espíritu Santo, Señor. Padre Santo, hemos reprendido, hemos echado fuera todo lo que nos sirve, Señor. Pero ahora necesitamos tu palabra, Padre Santo. Necesitamos que hables a nuestro corazón, Señor. No te olvides, Señor, que somos débiles, somos simples seres humanos, Señor, que necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de ti. Y hoy es un día especial por varias cosas. Regresamos, podemos estar en nuestro templo, Señor, con muchos hermanos que todavía no vemos. Le oramos y le alcanzamos gracias, Señor. Pero también, Padre Santo, vamos a renovar el pacto que un día hicimos contigo. Por eso te doy gracias, Señor. Y que tú hables ahora, que tomes el control de mi vida, Señor. Y que hablan, como te pido siempre, Señor, más allá de lo que haya preparado, que sea tu Espíritu Santo. De Él es este momento, en el nombre de Jesús. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Juan 14, 26 dice lo siguiente, hermanos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Lo repetimos? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Muchas veces en nuestra vida, desde que conocemos al Señor, cuando apenas conocemos a Dios, bueno, estamos, como dice la palabra, en el primer amor. Nos enamoramos del Señor. Y así como Nicodemo, que fue un sacerdote para el que no conoce la palabra, que se acercó a Jesús y que él estaba un poco confundido porque era muy religioso, pero veía hacer en Jesús cosas que los religiosos no hacían. Entonces él, llamado a la atención por esto, se acercó y le dijo, y el Señor Jesús le respondió unas palabras que hasta que no se le explicó, este personaje de la Biblia, este hombre, este sacerdote, este fariseo, quedó aún más confundido, porque le dijo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Este hombre, siendo un hombre mayor, le dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a entrar yo? Una pregunta lógica, le respondió. A la pregunta, perdón, una respuesta lógica. ¿Cómo voy a entrar yo con la edad que tengo al vientre de mi madre? Pero el Señor Jesús le explicó que el que le abre el corazón a Dios y permite entrar su Espíritu Santo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Empieza a cambiar Dios nuestra mente, nuestro corazón.
Ahora, el Señor, después que murió, que es lo que vamos a celebrar, tomó la cena y después le esperó la cruz. Y después que le esperó la cruz, Él había dado órdenes explícitas. Reúnanse en un tal lugar y cuando yo me haya ido, enviaré al Espíritu Santo para ser revestido con ese poder. Y a veces nosotros estas cosas las tomamos como a la ligera. Pero tenemos que entender que el Espíritu Santo, que es el que está hoy en la tierra, que el que está acá, el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. A veces no recibe el mismo trato que recibe el Padre y el Hijo, pero el Espíritu Santo es Dios. Cuando el Señor comienza su ministerio, el Espíritu Santo desciende sobre él como una paloma, para que todos los vean. Y comienza su ministerio cuando se va 40 días de ayuno y de oración al desierto. Y cuando vuelve, dice que vuelve ¿en qué? En el poder del Espíritu Santo. Yo se los voy diciendo porque no podemos leer, pero si no, busque, anote lo que yo digo y usted lo busca. Aprenda. Y por eso le he puesto por título, no somos religiosos. En Romanos 5:5, no lo busque o si lo quiere buscar, pero dice que el amor es derramado en nuestros corazones, ¿saben por quién? Por el Espíritu Santo. En otro pasaje dice que el Espíritu Santo es el que nos convence a cada uno de pecado. Y así sucesivamente. Si hablamos en el Génesis, ¿qué dice el Génesis capítulo 1? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿qué pasa con nosotros una vez que aceptamos al Señor? Y bueno, creo que cuando estamos en el primer amor nos gusta aprender la palabra, empezar a conocer, y cuando más descubrimos, más nos sorprendemos. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas. Empieza a cambiar nuestra manera de pensar, nos enseña a perdonar, derrama de ese amor que dice Romanos 5:5. Pero también hay un pasaje en la palabra que dice, la letra mata y el Espíritu vivifica. Porque la letra están todas las enseñanzas, o sea, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es lo que usted tiene en la mano? El manual, la dirección, la guía, la palabra de Dios. ¿Pero para qué? Dice que ella nos enseña cómo debemos adorar, por eso usted encuentra enseñanza como el Padre Nuestro, cómo debemos orar, cómo nos debemos dirigir, cómo nos debemos conducir, lo que hicimos de las ofrendas. Todas esas cosas las encontramos en la palabra de Dios. Vamos a celebrar la cena, eso usted lo encuentra en la palabra de Dios. De la forma que lo vamos a hacer, que el pastor lo va a explicar después, con un panásimo, con todas esas cosas. ¿De dónde lo sacamos? De la palabra de Dios. Porque estaba en el corazón de Dios y Él nos enseñó. Así deberéis hacer. Pero llegamos hasta ahí. Y si nosotros llegamos hasta ahí y dejamos de lado al Espíritu Santo, o no le permitimos manejar, gobernar nuestra vida, nos vamos a tornar en simples religiosos. Muchas personas, una gran pregunta que hay en la humanidad, ¿por qué en el mundo hay tantas religiones? Y la respuesta es porque no le dan lugar al Espíritu Santo. Porque hay incluso algunos que hasta tienen la Biblia que usted tiene. Dice, ¿qué dice en lo que terminábamos de leer? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. ¿Qué significa esto que estamos leyendo? Dice en otro pasaje de la Biblia que la palabra no es de interpretación privada. O sea, no la puedo agarrar para mí, usted no la puede agarrar para usted solamente.
Dios murió para todos y la palabra de Dios está abierta a todos. Pero ¿qué secreto ahí usted está leyendo? ¿Quién es el que nos va a enseñar el sentido correcto que tiene la palabra? El Espíritu Santo de Dios, porque Él es Dios. Ese mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús y que es Dios, era el que cuando hablaban y murmuraban y el Señor les respondía, ¿qué estás pensando? Y se quedaban todos. Por eso el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, el que empieza a trabajar acá adentro. Entra por nuestro sentido, por nuestro oído. La fe viene por el oír, pero no el oír de cualquier cosa. No el oír de cualquier pavada. La fe viene por el oír, la verdadera fe, pero de la palabra de Dios. Entonces cuando el Señor terminaba todas las parábolas, las enseñanzas, incluso usted lo va a encontrar en el Apocalipsis, en el último libro de la Biblia. El que tiene oído para oír lo que el Espíritu habla. Lo que el Espíritu le dice a las iglesias. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Nosotros también, si nos dejamos deslizar, nos podemos transformar en religiosos. Y bueno, eso es lo que cayeron los fariseos. Miren, en 1 Corintios 3:16 dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Sí? Si usted lo quiere ir anotando, lo quiere ir buscando, yo voy a ir un poquito rápido porque hoy tenemos Santa Cena. Si no, anótelo. 1 Corintios 3:16 dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener a Dios dentro de nosotros. ¿Me escuchó? Parece, así suena grande, ¿no es cierto? Suena... Pero eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que dijo Jesús. Si yo no me voy, dijo el Señor, si yo no muero y hago el sacrificio y no subo, Él no será enviado. Pero cuando yo me haya ido en carne, en presencia, Él vendrá. ¿Y qué dice ahí? Él te enseñará todas las cosas. Entonces, ¿cómo le encontramos el secreto? ¿Cómo podemos interpretar correctamente la palabra? Porque ustedes dirán, mire, y los musulmanes y muchos y algunas otras religiones creen en Alá. Alá es Jehová. Pero se llenan de dinamita y se ponen bomba. Y matan gente. Cuando Jesús murió por las personas, por el mundo. ¿Qué están leyendo? Le están dando una interpretación personal. Pero no, como dice la palabra, que la palabra fue enviada para que haga un trabajo. Y no, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. En cambio, si nosotros agarramos cualquier... Mire, usted puede encontrar pasajes en la Biblia, se lo digo, que si se agarra ese pasaje usted puede pecar y hacer un montón de maldades tranquilamente. Pero lea toda la Biblia. Lea todo el contexto. Lea por qué está hecho eso. ¿Por qué dice eso? En la Biblia se encuentran asesinatos, traiciones, como muchas historias hermosas, pero se encuentra todo. A veces hemos hablado bastante del engaño de David a su general, la traición. Bueno, usted va a encontrar de todo en la Biblia. Entonces, si nosotros la malinterpretamos, y bueno, parecería que Dios nos habilita. Por eso dice un pasaje también, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y ese poder de Dios es el Espíritu Santo. Ese es Dios. En Hechos 5:32, ustedes lo abrieron. A ese sí porque ustedes lo tenían, ¿verdad?
Hechos 5:32, vamos a leerlo. Ese vamos a leerlo. Dice así. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Me escuchó? O sea, fíjense que acá está hablando, porque hay muchas personas que dicen, ¿y quién escribió la Biblia? La escribieron los hombres. ¿Sabe lo que dice? Sí. Pero los hombres inspirados, dirigidos por Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Por Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Después lea, tiene un montón de pasajes para leer. Pero dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Fíjense que quiero que vaya prestando atención ahí a un detalle. Fíjense que se divide. Divide los hombres y el Espíritu Santo. Ahí el que habla, que se cree que lo escribió Lucas a Hechos, Lucas habla, yo fui testigo, pero también el Espíritu Santo. Se da cuenta que lo está tratando como una persona. Es Dios. De vuelta a la hojita, en Hechos 7:51, dice, duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Acá hay un pasaje que es lo que yo quiero empezar a marcar ahora. Ya que nosotros entendemos que el Espíritu Santo es Dios, que tiene voluntad propia, pero como siempre aprendemos, el Espíritu Santo no es atrevido. ¿Qué dice la Biblia? Que cuál es el templo de Dios. Nosotros diríamos, y esta casa, y estamos contentos por hoy volver. Pero esta no es la casa de Dios. La casa de Dios es su corazón. Yo estoy a la puerta de tu corazón, dice el Apocalipsis, y llamo. Si tú escuchas mi voz, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Pero desmenuce un poquito. Yo estoy a las puertas de tu corazón, estoy parado. Si tú escuchas, ¿qué hay ahí? Mi voluntad. El que tiene oído para oír, oiga. Le dijeron en un momento cuando Jesús estaba predicando, dura esta palabra. Y dice que de ese día no le siguieron más. Entonces nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo es Dios, pero que Él, ahí que estamos viendo, Él está ahí, está dispuesto. La carne es débil, dice, mas el Espíritu está pronto. O sea, nuestro espíritu también quiere tener comunión con Dios porque de ahí salió nuestro espíritu. Él nos dio vida, pero nuestra carne se resiste. Por eso hay ese pasaje, vosotros que resistís al Espíritu Santo. En Hechos 8:26. Y acá sí me quiero meter de lleno en lo que les quiero compartir. Bueno, no es 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario, bueno, lo que dice todo este relato, no lo voy a leer en todo, pero lo que dice que este hombre fue transportado por el Espíritu Santo. Tenía que cumplir una función. Pero no es el versículo que yo les quería leer. Hay un pasaje que dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Se me ha confundido a mí ahí cuando anoté.
Está en Hechos también. Nos ayuda en nuestra debilidad. Y a eso es lo que quiero llegar. El Señor Jesús dijo lo siguiente: sin mí nada podéis hacer. Y estamos diciendo, pero sin mí, ¿quién entonces? Sin el Espíritu Santo. Sin Dios. A veces a nosotros nos cuesta entender. Dice que el Espíritu Santo escudriña, que dice la Biblia que escudriña lo que hay en el corazón de Dios, en la mente de Dios, y viene y nos la revela a nosotros. Dice que Él intercede por nosotros con gemidos. O sea, cuando nosotros estamos en angustia y empezamos a orar, Él es el que hace el trabajo para que la mano de Dios, a través de su Espíritu Santo, se mueva. Amén. Sí. En Romanos 8:26, entonces, lo corrijo acá, nos ayuda en nuestra debilidad. Y yo quiero que tenga entonces ese pasaje también, Romanos 8:26. Ahora vamos a dos pasajes que es donde me quiero centrar. Hechos 15:28. Miren, la palabra de Dios, usted puede encontrar, es un libro de ciencia, de historia, de matemática, de física. Hechos 15:28. Y usted dirá, pero no, si yo empiece a estudiar la palabra y pídale dirección al Espíritu Santo y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Me escucha? Escudriña las Escrituras porque ellas te harán sabio y entendido. Hay cosas que están escondidas en las palabras de Dios, que solo son reveladas a los que los buscan. Escuche esto, hermano. En un determinado momento el Señor, cuando le da la parábola del sembrador, y parece un cuento, parece un cuento que le podemos contar a nuestros niños. El sembrador salió a sembrar y una semilla cayó acá. Y lo dejó ahí a la gente. Lo dejó ahí. ¿Pero qué ocurrió después? Se llevó a sus discípulos aparte, a los íntimos, a los que estaban con él, a los que habían creído en su nombre, y le empezó: esto le he revelado a ustedes. Porque hay una condición para que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y empiece a enseñarnos y a corregir nuestra manera de vivir. Es que nosotros tenemos que tener y ser en nuestra persona un corazón contrito y humillado. ¿Qué significa esto? Ser buenas personas, manso y humilde de corazón como yo, dijo el Señor. De corazón, no de palabras, de corazón. Entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestras vidas. Nosotros lo dejamos entrar. Él dice que nos empieza a dar de ese amor. Empezamos a tener amor hacia personas que quizás odiábamos. Empezamos a poder pedir perdón. Y como le dijo a Nicodemo, empezamos a tener una nueva vida. Pero hay un detalle. Hechos 15:28. Acá había, en este relato, había un problema. Los judíos que estaban con la ley y los que se habían convertido al cristianismo. Saben que ese problema hasta el día de hoy está en Israel. La letra mata. Entonces la iglesia se puso a orar. ¿Para qué? Para recibir dirección del Espíritu Santo. Y escuche esto. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Separemos este versículo. Porque ha parecido bien. ¿A quién? ¿Y a quién más? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Saben qué? Que muchas veces el Espíritu Santo quiere hacer cosas en nosotros y nosotros no estamos de acuerdo. Muchas veces
crecemos en el Señor hasta un lugar y ahí está. Y ahí estamos renegando con nuestra manera de hablar. Seguimos con cosas viejas, ¿vio? Vuelve el Nicodemo antiguo, el religioso. ¿Pero por qué es esto? Por eso ahí hay un pasaje que es claro, que los apóstoles ahí, lo que están hablando, dice, le pareció bien al Espíritu Santo, pero a nosotros también. Porque cuando bajó el Espíritu Santo sobre el Señor, bajó en símbolo de paloma. Un ave. ¿Qué significa? Se va. Se retira. En un montón de partes usted va a encontrar de que no lo contristemos, que no lo amarguemos, que no podemos hacer lo que a nosotros se nos ocurra. Y ser sensible a la voz de Dios. Ahora vamos a conocer cómo es la voz de Dios. Pase ahí a Hechos 16:6. Ahí nomás al lado lo tiene. Acá está hablando Pablo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Escuchó ahí? Le fue prohibido. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. ¿Qué hacía el Espíritu Santo con Pablo y con Pedro y con Juan y con todos los que quedaron después que el Señor se fue? Así, mire. Pero ¿cuál es el detalle? En esto quiero que nos quede grabado, hermano. Porque si no hay gente que se transforma en religiosa y dice, y yo no recibo bendición de Dios. Yo sí aprendo, pero estoy acá. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? Dice, y en mi casa no hay cambios. ¿Y llevas el Espíritu Santo a tu casa? ¿O lo dejas en la puerta? ¿Lo llevas a Dios a tu casa? Porque ese es el secreto, hermano. Esta es la morada. Podemos reprender, recontrarreprender, declare, diga todo lo que usted quiera. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Fíjense que cuando usted lee que Pedro fue a la hora de la siesta, a la hora de la oración, a orar al templo. Hay algunos que no pueden venir ni un domingo, pero ellos iban todos los días a orar al templo. A la hora del templo, y encontraron ese mendigo, dice, ¿llenos de qué? Llenos del Espíritu Santo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y eso nos impacta a nosotros y queremos ver esos milagros. Pero eso es lo último. Eso es lo último. Primero hay que ser sensible. ¿Cómo es? Cuando vas a tomar algo malo, el pastor siempre lo contó, cuando él apenas se bautizó, lo bautizó el Señor con el Espíritu Santo. Cuando vos vas a tomar algo que no corresponde, cuando vas a hacer algo, estás queriendo retomar un vicio y vos escuchás acá. No. ¿Sabe cuántas veces he escuchado y escucho esa voz? No, o sí. Cuando vos estás en tu casa, vos querés tener un ser querido que querés que se convierta y vos sentís, porque quizás te trataron mal o te hablaron mal y sentís en tu corazón, o tenés ganas en tu cuerpo, en tu alma de contestarle, pero vos escuchás algo adentro. No. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Está intentando corregir y manejar tu vida. Ahora, ¿leyó ese pasaje? Al Espíritu Santo le pareció bien. ¿A usted le parece bien? ¿A mí me parece bien? ¿O hago lo que quiero? El Espíritu Santo nos puede llenar y lo podemos ir a donde vayamos con Él. Pero es Dios, hermano. ¿Me entiende? Es Dios.
el Dios del cielo, el creador de todo lo que usted existe, que ve que existe, ese puede estar acá. ¿Pero qué quiere? Obedéceme. ¿Quieres volver a un vicio, a una cosa? Él es el que te convence de pecado. Es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Él sabe que somos débiles, hermano. Él sabe que a veces luchamos con un vicio. Él sabe, habla de la concupiscencia, de la debilidad y todo. Pero lo que Él no quiere... Y después pedimos, Señor, bendecime. Cambia mi vida. Cambia mi familia. Cambia mis hijos. Pero a veces cuando lo tenía tu hijo adelante y vos estás escuchando acá adentro, porque Él habla. Sé sensible a la voz. ¿Sabe de cuántos problemas por escuchar la voz de Dios me he ahorrado? ¿Y en cuántos problemas me metí cuando no escuché la voz de Dios? Les voy a contar algo que no ocurrió hace tanto. Yo hace un tiempo nos cambiaron de jefe hace unos años. Sí, 3, 4 años. Pasa tan rápido el tiempo. Y hace un tiempo atrás, yo había pedido algo para llevarme en la fábrica. Al jefe que yo tenía antes. Y no me lo quiso dar. Y yo me molesté. Y cuando voy caminando siento claramente, hace caso. Bueno. Pasaron tiempo. Pasaron años. Un día hablando con el dueño, estaba reclamando por cosas que se habían llevado y todo lo demás. Yo lo pedí y yo no quería nada. Pero el Espíritu Santo es Dios, hermano. ¿Y saben qué? Sentí también después que cuando hablé con el dueño, andá y pedí disculpas. Y ahí me fui a tomar unos mates con el que era mi jefe y le dije, ¿te acordás que yo me enojé? No, no pasa nada. Me dice, no, pero te pido disculpas porque tenías razón. Si nosotros tan solo podemos ser sensibles, se van los caprichos, se van las discusiones tontas, pero tenemos que ser sensibles. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Andá, hablale o tenés un compañero, hablale de mí. Hablale de mí. Andá, habla. Pero andá, habla. Punto. Lo demás es de Él. Él es Dios. Pero nosotros tenemos que torcer esta voluntad. Tenemos que romper la inercia. Y tenemos que hacer. Y el trabajo es del Señor. Nos maravillan estas cosas que leemos que el Espíritu Santo hacía. Pero hermano, a veces los apóstoles se apartaban horas con Dios. Usted leyó el Viejo Testamento, los profetas, a veces desaparecían. Juan mismo el Bautista desaparecía 1 mes, 2 meses. ¿Qué estaba haciendo en el desierto? Comía miel y langosta y se vestía muy particularmente. ¿Qué hacía? Buscaba la presencia de Dios y cuando Dios a través del Espíritu Santo le daba, él volvía. ¿Y saben qué? Hoy eso está libre y gratuito para todos nosotros. Antes no. Antes de que muera Jesús no estaba así. ¿Por qué cree que a nosotros nos gusta leer en el Salmo 51 del rey David? Vuélveme el gozo de tu salvación. Un espíritu noble no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Pero por qué él tenía el Santo Espíritu? Porque había sido ungido como rey. Entonces él lo tenía. Pero no lo tenían todos. Hoy está a nuestra disposición. Porque el Señor hizo la obra y él fue. ¿Qué dice que ahí? ¿Para quién lo da el Espíritu Santo? A los que le obedecen. Y si creemos en Dios, es obedecer.
¿Quién no ha sentido cuando está mirando algo y no dije esto porque... Y así sucesivamente, hermano. Porque el Espíritu Santo, y si nosotros queremos tener el Espíritu Santo, tenemos que oírlo. Uno de los frutos para estar terminando del Espíritu Santo es estar siempre gozoso. Alguno dice hablar en lengua. No. Mire si está gozoso la persona, está lleno de Dios. Yo he visto personas que le han pasado pruebas duras, hermano. Y yo me he admirado. ¿De dónde saca esta persona? ¿De dónde sacó Job para perder toda su familia y decir, mis ojos han de ver el Creador? No importa, tengo lepra. Si no es hoy, mañana, pero un día me voy a morir. Y si no me muero de lepra, si no se muere de coronavirus, se puede morir de otra cosa. Pero mis ojos han de ver al Creador. Yo le pido que nosotros atesoremos esto. Que ese pasaje me gustaría que nos quede grabado. Que a los apóstoles les pareció bien. Lo mismo que le pareció bien al Espíritu Santo. Que a nosotros nos parezca bien cuando el Señor nos habla. Cuando te dice, no te pongas así, no seas caprichoso, no te pongas así. Lo sentimos, hermano. No hagamos a Dios mentiroso. El que aceptó a Jesús en su corazón, lo siente, Dios le habla. ¿Qué dice ahí? Que el Espíritu Santo se lo prohibió. ¿Y qué bajaron? 8 ángeles con espada, pelearon media hora con Pablo ahí para que no vaya. No, entendió de parte de Dios que no tenía que ir ahí. No, pero ¿por qué? Tengo 2 parientes que tengo que... Entendió que no tenía que ir ahí. Vamos a otra cosa. Dice que más adelante en Hechos Dios le permitió ir ahí. Dios prepara, Dios hace. Pero si nosotros queremos cambiar nuestra familia, yo le invitaría a que todos los días le diga, como dice el pastor, buen día Señor, pero buen día Espíritu Santo. Guíame en este día, dirigime, pero acuérdese de esas palabras. Porque si cuando nosotros abrimos los ojos, decimos eso, el Espíritu Santo durante el día va a querer trabajar en nosotros. No se olvide. Porque quizás nosotros lo decimos en el momento, pero a las 3 horas o cuando viene la situación. ¿Y entonces? Le dijo Dios a Moisés, ¿y a mí qué? ¿A mí qué? Decirle al pueblo que se levante y ande. No es con espada ni con ejército. Es con mi Santo Espíritu. Que Dios bendiga a la iglesia, hermano. Amén.